Sean ustedes bienvenidos a un nuevo video de Psicología y tú. Les saluda Gamaliel Jiménez en este bello día desde la Ciudad de México. La sexualidad es un aspecto esencial para la vida. El impulso o el deseo de la reproducción es natural en la gran mayoría de las especies, pero es en el ser humano en el que este deseo no siempre tiene la finalidad de la creación de un nuevo ser, sino que en algunas ocasiones, si no es que en la mayoría, el placer juega un papel fundamental para este acto. Sin embargo, en este ámbito de la sexualidad, hay personas que tienen preferencias un tanto fuera de lo común, que la mayor parte de la sociedad las percibe como algo perverso, anormal o simplemente como algo desagradable. Y bueno, la gran mayoría dirán, en gustos se rompen géneros. Y esto es muy cierto, pero el límite llega en el momento en que se lastima a otro u otros seres. Dicha gravedad del asunto puede presentarse en algunos como trastornos parafílicos. Y sin más preámbulo, lunáticos, acompáñenme en el video de hoy para que conozcan un poco más de este tema tan interesante. Venga el intro y dentro tema. Del griego filinofilia, que significa amar. El tema de las parafilias es un tanto complejo. Mejor dicho, es impreciso. Es que, partiendo de que no se conoce con claridad lo que significa normal dentro de la sexualidad, es donde empieza a radicar el problema para muchos expertos. Sin embargo, existe la distinción de los trastornos parafílicos, definiéndolos como una afección que produce deseos, fantasías, impulsos o comportamientos sexuales que involucran personas, objetos, situaciones o actividades poco usuales que dañan las esferas de la vida de la persona quien lo presenta, y que en algunos casos, como en el caso de la pedofilia, dañan a otras personas. Es importante distinguir una parafilia de un trastorno parafílico. Para esto hay una larga fila de parafilias, pero estas no siempre suponen una enfermedad o un trastorno parafílico, ya que para que sea considerado como tal, la parafilia debe afectar varias esferas de la vida de la persona. Es decir, que a causa de los deseos que provocan los impulsos sexuales de la persona, perjudique su vida laboral, social o emocional. En otras palabras, el trastorno parafílico afecta o altera la vida de las personas, mientras que las parafilias, a pesar de no ser aprobadas socialmente, la persona o el individuo tiene una vida sumamente normal, pues lo único que lo diferencia de la norma es el objeto que le produce placer sexual. Asimismo, el hecho de tener ocasionalmente actos parafílicos para darle variedad a la vida sexual no supone que se padezca un trastorno parafílico, ya que existen una gran variedad de técnicas sexuales que son consideradas dentro de la norma. Por ejemplo, el arañar, morder, el ver desvestirse a nuestra pareja, el uso de juguetes sexuales, entre muchas cosas más. Y reitero, la lista de parafilias es interminable y puede que algunas de ellas ni siquiera aún se conozcan. No obstante, los trastornos parafílicos más comunes y que se presentan dentro del DSM-5 son el trastorno de pedofilia, caracterizado por los deseos sexuales que se manifiestan a los niños o niñas sexualmente inmaduros. Trastorno de voyerismo es cuando el individuo tiene una compulsión por ver la desnudez o el acto sexual de terceras personas sin que ellas se den cuenta. Trastorno de exhibicionismo. Este se caracteriza por tener deseos o fantasías sexuales de mostrar los genitales a una persona extraña. Trastorno de froterismo. Este es un tipo de masturbación que consiste en frotarse contra otra persona. Trastorno de masoquismo sexual. Es el sometimiento al dolor de forma voluntaria para obtener placer. Trastorno de sadismo sexual. Es la gratificación sexual por medio de infligir dolor a alguien más. Trastorno de fetichismo es donde la persona necesita un objeto inanimado para sentir placer. Trastorno de travestismo es cuando el individuo tiene deseos incontrolables por usar ropa femenina como forma principal para obtener satisfacción sexual. Atención, la siguiente información mostrada no es para uso de diagnóstico, es meramente informativo y como noción acerca de los indicadores que pudiera o no presentar una persona que esté teniendo ciertas vivencias. Recuerda, no diagnosticarte ni hacerlo con las personas que te rodean. El uso inadecuado de todos estos datos queda fuera de nuestra responsabilidad.
Si sientes que estás viviendo con algo de lo mencionado, no dudes en escribirnos a Psicología y tú para recibir ayuda profesional. No dejes tu vida y tu salud mental en manos inadecuadas. Gracias por la atención. Continuemos con el video. En el DSM-5 se especifican los criterios para las parafilias ya antes mencionadas como las más comunes, diferenciándose entre estas por el sujeto, objeto o la situación que produce la excitación sexual, deseos o fantasías. A. Al menos por un periodo de 6 meses se ha presentado excitación sexual intensa y frecuente por el objeto, sujeto o la situación, manifestándose en fantasías, deseos irrefrenables o comportamientos. B. Estos deseos, fantasías o comportamientos sexuales generan malestar o problemas en las áreas de la vida del individuo. C. Solo aplica para voyerismo o pedofilia. Para el voyerismo, el individuo tiene que tener un mínimo de 18 años y la pedofilia tiene que tener un mínimo de 16 y tiene que ser 5 años mayor que el niño o la niña. El hecho de que las parafilias sean consideradas como conductas aberrantes, el número de afectados que llega a instancias profesionales es sumamente reducido. Por lo general, la información con la que se cuenta llega de archivos clínicos o judiciales, por lo que dificulta la obtención de información y que se llegue a las estadísticas correctas. Un artículo publicado en el 2016 por el Hospital Psiquiátrico de La Habana se realizó una investigación con 30 pacientes diagnosticados con algún trastorno parafílico, encontrando una comorbilidad principal con los siguientes trastornos: antisocial de la personalidad, dependencia al alcohol, drogas u otras sustancias, trastornos del estado del ánimo, cambios de personalidad debido a una enfermedad médica y eyaculación precoz. Y a pesar de que dicha investigación se realizó con una población bastante pequeña, nos es útil para tener una idea con respecto a qué otros trastornos se pueden enfrentar las personas que tienen trastorno parafílico. Estos trastornos se presentan predominantemente en hombres, y los casos en que se llega a presentar en mujeres es sumamente raro. Por lo regular inicia en la adolescencia, y esto es básicamente porque aquí es donde se empieza a explorar mucho más la sexualidad. Asimismo, se estima que los casos de parafilia son raros, pero esto no se puede dar por hecho, ya que las personas que viven con estos trastornos se avergüenzan de ellos, y por lo mismo tienden a ocultar dichas afecciones. Existen diversas explicaciones con respecto a cómo se originan las parafilias. En el aspecto biológico se mencionan los andrógenos y el mayor ímpetu sexual de los hombres. Y en el 2012, Jiménez Díaz nos ofrece una explicación de cómo se originan y mantienen las parafilias mediante su modelo de mecanismos tensionales, donde nos dice que hay dos postulados. Postulado 1: los esfuerzos conscientes o inconscientes de los individuos por evitar pensamientos, emociones o sensaciones fisiológicas que les resultan desagradables y que han sido generados por un estímulo, paradójicamente producen el efecto contrario. Es decir, estas reacciones que son producidas por un estímulo serán más intensas a medida que el individuo trate de evitarlas. En el caso de los pedófilos, que recordemos inicia a los 16 años, desde estas edades tan tempranas pueden tener ya deseos sexuales hacia infantes, y esos pensamientos le generarán deseos sexuales, y el pedófilo en ese momento se dará cuenta que no está bien pensar en los niños de esa manera, por lo que empezará a rechazar esos pensamientos e intentará no pensar más en ellos, pero en este intento de no pensar en eso, lejos de suprimirlos, los incrementa, generando que los deseos sexuales hacia niños sean más intensos. En otras palabras, es un círculo vicioso: entre más intente no pensar en eso, lo pensará más, y esos pensamientos, conforme vayan avanzando, incrementarán el deseo sexual por los infantes. Postulado 2: este aumento en la intensidad de los pensamientos, emociones o sensaciones fisiológicas produce algo que se llama tensión psicológica y o fisiológica displacentera, que solo es descargada por el individuo llevando a cabo una compulsión conductual y o mental, relacionada con el estímulo que desencadenó estas reacciones. Siguiendo con el ejemplo de los pedófilos, el aumento de los pensamientos sexuales que involucran a niños les puede causar ansiedad y estrés, y esto no logra desaparecer hasta que el pedófilo se rinde ante los pensamientos o fantasías, o hasta que lleva a cabo la conducta. Asimismo, Jiménez Díaz, en el 2012, basándose en el registro de 25 sujetos parafílicos, menciona que se encontró aspectos en común que pueden estar relacionados en la aparición de las parafilias, tales como son la crianza, la relación con los pares,
la baja autoestima, experiencias sexuales que resultaron traumáticas o que generaron culpas, y desde luego, sensibilización al estímulo. Para el tratamiento suele utilizarse una intervención psicoterapéutica conductual o cognitivo-conductual, y además de prescripción médica para el uso de psicotrópicos u hormonas. Vaya que resulta complicado no imprimir la opinión personal con respecto a trastornos que pueden dañar la integridad de otras personas. Sin duda, la sexualidad sigue siendo un tabú, lo que trae como consecuencia desconocimiento del tema y de sus prácticas. Es por ello que no existe una explicación del origen de estos trastornos por parte de la comunidad científica y de muchos investigadores. Es así que las opiniones son divididas y no se sabe qué es lo correcto, sin ser indulgentes o muy severos con las personas que tienen esos trastornos, puesto que aún queda la duda de si efectivamente existen fuerzas incapaces de ser controladas por parte de los individuos que viven con estos trastornos. Estoy seguro que con base en todo lo que aprendiste en este video podrás formarte de una opinión, y si quieres darla, escríbela acá abajo en la cajita de comentarios, que estaremos muy contentos de leerla. Si te gustó el video, apóyanos con un me gusta, y si te encantó, ¿por qué no? Suscríbete. Esto es todo por el video de hoy. Cuídense un montón, lunáticos, y recuerden ser grandiosos a partir de la disciplina y el compromiso con uno mismo. Llénense de mucha buena vibra, paz y luz en sus vidas, que todo eso los llevará a ser grandiosos para ustedes, por ustedes. Hasta la próxima, lunáticos. Cuídense un montón. Bye.